Cuando nosotros no entendíamos algo, obviamente había una empresa constructora, porque era mi primera obra de construcción, yo soy ingeniero industrial, no civil, y estaba involucrado ahí con mi jefe, que es ingeniero industrial, y con otro compañero mío, que también es ingeniero industrial, ninguno era ingeniero civil. Entonces había un constructor que sí era ingeniero civil, que era una firma que ayudaba en la construcción, y semana tras semana íbamos revisando los planos. Cuando no se entendía algo que no estaba muy claro en los planos, en los diseños, ¿qué hacíamos? Llamábamos a los que habían hecho el diseño. Oiga, ¿ustedes cómo interpretaron o cómo ven esta zona o esta parte o este muro, lo que fuera? ¿Sí? Y ellos nos decían, mire, nosotros lo vimos así y así. Les soy honesto, en algunas oportunidades nosotros nos salimos del diseño original. ¿Para qué? Para ahorrar costos. Y las veces que los hicimos, varias veces que lo hicimos, la embarramos y sufrimos pérdida. Y de varios millones, mucha plata, cuando nos salimos de los diseños. Y nos tocó volver varias veces al diseño original. ¿Para qué? Para hacer la construcción conforme a lo que se había planificado. Digamos que nos fue bien, el resultado fue aceptable. Los dueños vinieron a visitarlos. Los dueños son dueños de más de 180 fábricas en el mundo, entonces tienen un ojo bien ácido para criticar. Nos visitaron en el 2016, en diciembre del 2015 hicimos el trasteo, en el 2016 nos visitaron para ver qué habíamos hecho con toda la plata que ellos nos habían dado y les gustó, ¿de acuerdo? Eso fue como una aprobación de, sí, estábamos porque habían ido a otras plantas como en Chile o como en México y habían dicho, esto está absolutamente horrible, o toda esa plata para esto. Y cuando llegaron a la nuestra, se pararon al frente y dijeron, wow, ese ladrido, fue espectacular para nosotros. Ustedes dirán, ¿por qué les cuento esta cosa mundana, esta cosa? Porque tiene mucho que ver con nuestra vida y van a verlo. Les muestro un par de fotos para que entiendan de qué estoy hablando. Esa es la parte administrativa. Y esta es la parte de productiva, la bodega, una obra de 14.000 metros, 13.000 y pico metros cuadrados. Tenemos posibilidad de ampliar otros 5.000 metros cuadrados. Y fueron 2 años duros, 2 años donde me envejecí por tanta gestión, porque seguía con mi trabajo normal, más la responsabilidad de este proyecto. Pero gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos fue bien. Los dueños aprobaron. El tema de hoy se llama Construyendo con Dios. Construyendo con Dios. ¿Tú sabes que Dios tiene un plan y un diseño exclusivo para tu vida y la de tu familia? ¿Sí sabes? ¿Sí crees? Y hay algo maravilloso, Dios te lo quiere revelar. Si hemos oído ese versículo que dice que cosas que ojo no han visto ni oído, han oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y Dios tiene algo especial y maravilloso para nuestras vidas. Dios tiene un diseño para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu persona especial. Él es el diseñador, Él es el creador, pero además Él es el constructor. No olvidemos eso. Él quiere hacer algo grande con tu vida. La pregunta es, ¿lo estás anhelando? Porque algunos viven la vida queriendo vivir la vida del vecino o del compañero de trabajo. Ay, yo quisiera ser como mi tío. Ay, yo quisiera ser como fulanito de tal. O de pronto, no, yo quisiera ser como Bill Gates. O yo quisiera ser como, no sé, Messi. No sé qué modelo estás buscando en tu vida, pero el que sea,
Si no es el de Dios, yo te digo que hay un mejor modelo, un mejor diseño para tu vida, y es el que Dios ha diseñado de antemano para tu vida. ¿Estás anhelando eso? ¿Estás anhelando que suceda lo mejor en tu vida y es que se ejecute el plan de Dios para tu vida? ¿Estás anhelando lo mejor? ¿Lo estás buscando? ¿Le estás preguntando al Señor qué quieres con tu vida? ¿Le estás preguntando al Señor qué quieres hacer conmigo? ¿Se acuerdan de Efesios? Yo siempre recuerdo este versículo en muchas prédicas porque me parece increíble. Efesios 2, 8, 9, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué sigue? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo 10? Porque somos creados en Cristo Jesús con un propósito para buenas obras, las cuales están diseñadas o preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Dios tiene un plan, créele a Dios. A veces lo dejamos aquí como un conocimiento y no lo bajamos a nuestra vida como un hecho, como una realidad. Dios tiene un plan. Pero hay una realidad. Cuando tú te sales de ese plan, cuando tú te sales de esos diseños originales, vas a sufrir pérdida. Cuando tú te sales del plan original, vas a sufrir pérdida. Así como nosotros sufrimos pérdida en la construcción cuando nos salimos del diseño original, buscando ¿qué? Ahorros, buscando beneficios, buscando reducir tiempo, buscando algo mejor. Y yo les digo, muchas veces nos equivocamos en Dios con buenas intenciones. Yo no estoy diciendo que ustedes estén buscando hacer lo malo, aunque algunos lo buscan. Pero digamos que en general el creyente está buscando hacer lo bueno. Pero a veces por hacer lo bueno en su sabiduría termina saliéndose de los planes, de los diseños de Dios y echando a perder parte de lo que Dios ya había hecho. Y sufres pérdida. Y como en Dios tú no puedes saltarte las lecciones, ¿sí? Como en Dios y como en la construcción, tú no puedes tener listo el cimiento, ¿sí? Y construir el segundo piso sin antes construir el primero. Aunque algunos que han visto televisión han visto que en Oriente, en Asia, hay algunos que empiezan a construir de arriba hacia abajo. No sé si han visto eso, yo lo he visto. Pero digamos que en la construcción corriente en Colombia empiezan a construir del primero hacia arriba. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Construyen toda la estructura y empiezan a armar los pisos de arriba hacia abajo. Loquísimo, pero les funciona. Pero lo que les digo es, en Dios yo no puedo dar el segundo paso si no he dado el primero. En Dios Él no te dice, no pudiste con el primero, bueno, vamos a ver si puedes con el segundo. En Dios tienes que dar paso a paso y Dios va a tratar contigo para que se cumpla su plan. Y hay una esperanza, hay algo que a mí me afanaba hace muchos años y decía, Señor, tengo una de las habilidades grandes que tengo yo es mi terquedad, que echa a perder planes. Señor, le decía, me preocupa, me asusta mi terquedad. Me asusta mi pecado, me asusta mi incapacidad. Pero Dios me dio en su momento una palabra de ánimo que dije, Señor, tú estás por encima de eso, estás por encima de mi terquedad, estás por encima de mi imperfección, porque el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. Eso fue un refrigerio para mi alma. ¿Por qué? Porque no depende de mí.
pero yo sí puedo ser estorbo a los planes de Dios con mi vida. Dios quiere construir algo especial en ti. Si estás tomando notas, si quieres un versículo clave de esta prédica, es el Salmo 127:1. Estoy tomando la Nueva Traducción Viviente. Me gustó como lo plantea o como traduce ahí la Nueva Traducción Viviente. Dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Sí es claro? Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿a quiénes está llamando constructores este versículo? ¿Solo a nosotros? ¿A todos? Al Señor. A nosotros y al Señor. Sí, dice, si el Señor no construye, en vano construyen los constructores, o en vano trabajan los que construyen. O sea, yo tengo parte en esa construcción, pero el que no debe faltar es Dios. Entonces yo como constructor, yo me puedo esforzar, yo puedo trabajar, yo puedo darle de sol a sol. ¿Qué debo garantizar cada día? Como constructor, según ese versículo, ¿qué debería garantizar yo todos los días? ¿Qué? Que Dios esté construyendo. Mi mayor preocupación como constructor debe ser que Dios esté construyendo, que yo me esté guiando por el diseño de Dios, que Dios esté haciendo la obra en mí, solamente todos los días. Porque si el Señor no construye, ¿qué va a pasar con el trabajo mío de constructor? Va a ser una pérdida de tiempo. ¿Y no les ha pasado? A mí me ha pasado. Espero no ser el único. Que a veces he pedaleado en cosas que yo creo y no me he basado en lo que Dios quiere y suenan espirituales, y cuando veo no ha rendido nada, no he hecho nada, he perdido el tiempo. ¿Les ha pasado? Porque debo tener cuidado de construir en el Señor. Debo tener cuidado de que todos los días de mi vida, el que esté al lado mío, ¿sí?, sea Él. Que yo esté buscando el consejo de Él. ¿Cuál es el tema a diferencia de la construcción? Nosotros teníamos un libro de todos los planos de cada detalle de la construcción. Todo el detalle que se imaginan. Dios nos ha dado cierto nivel de detalle que se llama la Biblia. Pero hay detalles que no están, porque la Biblia está basada en principios del Señor para nuestra vida. Pero hay detalles de tu vida que Dios no te los va a decir. ¿Qué estudiar? ¿Con quién casarte? ¿En qué trabajar? Hay cosas que no están. Como les digo, en los planos que nosotros teníamos, tampoco habían detalles que no sabíamos. ¿Y qué nos tocaba hacer? Llamar al diseñador. Aquí, ¿qué ventaja tenemos? Que tenemos a un Dios 724 que está disponible todo el tiempo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros le consultemos. Porque si Dios hubiera dejado todos los planos en todo el detalle en la Biblia, adivinen qué hubiéramos hecho nosotros. Nos hubiéramos olvidado del Señor y nos apegamos a esos planos o simplemente a la Biblia y nos olvidamos de Él. Pero Él quiere dependencia de nosotros. Nos ha dejado principios, nos ha dejado su palabra, pero para que dependamos de Él, para que aprendamos a caminar en dependencia con Él. En el Salmo 139, verso 14, nos damos cuenta del nivel y la clase de diseñador que tenemos nosotros, nuestro creador Dios. Dice allí, dice,
Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. ¿Tú sabías que nosotros somos una creación de más de 60 trillones de células? Más de 160 kilómetros de fibra nerviosa, más de 96.000 kilómetros de venas para llevar la sangre a todo el cuerpo, más de 200 o algo cercano a los 250 huesos, sin hablar de coyunturas y ligamentos y músculos. La complejidad del cerebro, aún los científicos no la están tratando de estudiarla, pero no han llegado a conocerla a plenitud. Entonces, cuando tú piensas en la complejidad de tu cuerpo, la única conclusión que llegas es: tengo un creador fuera de serie, tengo un creador maravilloso, tengo un Dios que se preocupó por cada detalle de mi cuerpo, que me conoció en el vientre de mi madre, que ha hecho perfección en nuestras vidas y que me ha hecho único. Porque cada uno de nosotros somos únicos. Y cuando nos hace únicos, no solo nos hace únicos físicamente, sino que también nos hace únicos en su plan. El plan que Dios me ha dado a mí es diferente al que te haya dado a ti. Y yo tengo que buscar ese diseño que es original. Yo no me puedo volver un copión. ¿Copión es qué? Querer parecerme así sea otro cristiano. Yo sí debo ser ejemplo, ¿sí? Y debo imitar a otros en su forma de proceder, pero no en el plan. ¿Sí me hago entender? Una cosa es proceder con inteligencia, con sabiduría, con prudencia, con amor, con paciencia, y ver hermanos que son dignos de imitar. Pero yo no debo imitar su plan. Puedo imitar su ejecución, el cómo, pero el qué es único para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debe buscar ese plan que Dios ha diseñado de antemano para que andemos en él. Pero Dios me hizo especial. Y una cosa adicional, yo quiero que entiendas que Dios te capacita para ejecutar su plan. Dios no me capacita para vivir la vida de mis hermanos. ¿Sí? Cuando yo trato de copiar a alguien en su plan, Dios no me ha capacitado para ejecutar este plan, o este plan, o este plan. Dios me ha capacitado para ejecutar el plan que ha dado para mi vida. O sea, su plan y sus capacidades casan y fluye. Cuando yo estoy alineado, fluye. Ustedes han visto esos jueguitos de los bebés que son cosas como plásticas, que tienen unos huequitos, unos son cuadrados, otros son una estrella, otros son un círculo, otros son un triángulo, y que hay unas piecitas plásticas que tienen forma de triángulo, de círculo, de estrella. ¿Sí? Hagan de cuenta que el primero que tiene los huecos es el plan de Dios, y las diferentes piezas son las capacidades que Dios nos da. Y las capacidades que Dios me da solo cuadran o solo encajan con el plan que Dios ha diseñado para mi vida. Entonces, si Dios me hizo triángulo y Dios planificó triángulo, yo voy a tratar de meter eso en un círculo y no va a caber. ¿Por qué? Porque Dios no me hizo para hacer círculo. ¿Sí me están entendiendo? Dios te ha capacitado para ejecutar su plan. Entonces, ¿qué debería estar buscando yo todos los días? Su plan. Y después, su capacidad para ejecutar su plan. Y cuando eso pasa,
pasa como los bebés y como los papás. Cuando el bebé logra meter el triángulo o la estrellita allí en ese huequito y lo logra, los más emocionados son los papás. ¡Bravo! Bien hecho. Así está Dios cuando nosotros hacemos el match o el case entre lo que Él nos da y en lo que Él planifica para nuestra vida. Y ahí hay deleite, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si me hizo triángulo, yo me voy a sentir incómodo tratando de ser círculo. No me voy a sentir realizado, no voy a ver la plenitud, no voy a ver el gozo que Dios tiene. Pero cada uno debe buscar qué tiene Dios para su vida. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios tiene diseñado un plan para que tú camines en él. Efesios 2:10. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó con anterioridad o de antemano para que andemos en ellas. Y no es algo genérico, general o masivo. Es algo particular, individual, singular, que es para cada uno. El camino que Dios diseñó para ti es único. Y solo tú te vas a deleitar en ese camino. Bueno, ahora sí vamos a la prédica. Todavía no hemos empezado. Por eso cuando oí 40 minutos, rechacé eso en el nombre de Jesús. Salmo 127, 1 al 5. Vamos a ver 3 cosas que debemos hacer por mi vida, por mi familia, por la iglesia, por los que me rodean. La primera, que ya hemos hablado, construir o edificar. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Entonces, el centro de mi vida en la construcción debe ser el Señor. A mí me gusta el concepto de centro de gravedad. Todo cuerpo, dice, o toda materia tiene un centro de gravedad. ¿Y eso qué quiere decir? Para los que no les gusta mucho la física, trato de resumirlo en: todo cuerpo tiene un punto central donde rota de manera perfecta. ¿Sí? ¿Los dejé confundidos? Esta silla tiene un punto de gravedad, un centro de gravedad, que no sé cuál será, pero podría estar como por aquí. Y si yo la pongo a girar en ese punto, va a girar perfecto, sin dar botes. Por eso es que nos toca hacer alinear las ruedas de los carros, porque las ruedas de los carros pierden su centro de gravedad cuando reciben un hueco, un golpe, pierden su centro de gravedad y la rueda empieza a dar bote. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen las pesas? Las pesitas que le ponen es para nivelarlo, para que su centro de gravedad, que ya está definido, vuelva. ¿Sí? Más o menos. Nosotros debemos cuidar como constructores que todos los días nosotros nos vamos. Yo soy experto en darme golpes, me golpeo con todo, ¿sí? Y riego todo. Tengo muchas más habilidades, ¿sí? Y en la medida que yo me voy golpeando con todo, mi centro de gravedad se va a afectar. Y cuando digo que me golpeo con todo, es que no vivo conforme al diseño original que Dios me da, sino que me salgo. Y cuando me salgo, quito a Cristo del centro de mi vida. ¿Y qué debería hacer yo todos los días? Alinearlo. Cuando yo alineo o cuando yo ubico a Jesús en el centro de mi vida va a rotar de forma homogénea. Y no va a dar botes, no voy a estar haciendo como las ruedas de los carros, ¿sí? Dando botes o tumbos, ¿sí? O de pronto hasta me vuelvo cuadrado y no ando. Cuando yo pongo a Cristo en el centro, mi vida va a fluir de manera homogénea. No sé si me entendieron. Entonces, el cuidado que yo debo tener es, todos los días de mi vida, debo
ir al centro de balanceo, al lugar de oración, para decirle al Señor, perdóname, toma el centro. Perdona, ¿por qué? Porque todos los días en mi manera de andar estoy desubicando a Cristo del centro de mi vida. Y el centro de la construcción debe ser Él. Porque si el Señor no construye, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Y cómo lo logro? Acercándome a Él. Acercándome a Él. Alguna vez di esa explicación acá. Todos andamos casi con celular, ¿cierto? Y cuando hay una antena de Wi-Fi, ¿cómo hacemos para que una antena de Wi-Fi funcione mejor en mi celular? Digamos que la antena funciona bien, pero ¿cómo hago yo para que esa antena funcione bien en mi celular? Esa señal de Wi-Fi. Acercándome. Y entre más me acerco, la señal se hace más fuerte, ¿cierto? Cuando yo me alejo, la señal se debilita y los datos no fluyen. Cuando yo me alejo del Señor, la señal no fluye. Cuando yo estoy cerca del Señor, la señal fluye y mi vida fluye. ¿Y qué es estar cerca del Señor? Es caminar, es meditar, es orar, es leer, es buscar, es buscar a otros hermanos también, es hacer cumplir la voluntad de Él. Si Él me dice evangeliza, evangelizo. Si Él me dice calla, callo. Si Él me dice yo obedezco, ¿sí? Porque entiendo que separado de Él nada puedo hacer. Pero estoy buscando continuamente qué quiere Dios de mí. Me estoy alimentando, estoy dando, estoy sirviendo, estoy haciendo. Me iba a meter con otro tema, pero en otra predica. Les iba a contar otra cosa. Bueno, el segundo punto que dice allí el Señor, una pregunta para complementar. ¿Cómo hago yo a Jesús el centro de mi vida? A mí me encanta la expresión que usó Jesús cuando se perdió de sus papás, ¿se acuerda? Que era niño. ¿Qué dijo? En los negocios de mi padre, estoy ocupado, estoy en los negocios de mi padre. Así deberíamos vivir nosotros, en los negocios de nuestro Padre Celestial, pensando lo que Él quiere, transformando nuestra mente a través de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Comprobando cuál es su buena voluntad. ¿Cómo? Pensando, ejecutando, haciendo válida la palabra de Él en mi vida. Pensando, ¿qué diría el Señor? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué decidiría el Señor? Preguntándole a Él, ¿qué quiere, Señor? ¿Cómo lo quiere, Señor? Amando a otros. Cuando yo me la paso en los negocios de mi padre, estoy pegado a la antena de Wi-Fi, diciendo, Señor, dime que yo hago, dime que yo hago, dime que yo hago. Háblame, quiero saber qué quieres. ¿Tú le has preguntado? Tú le preguntas, ¿con qué frecuencia le preguntas al diseñador qué quieres de tu vida? O te pregunto al revés. Dime, no hablen, pero piensa, ¿cómo demuestras tu dependencia? ¿Sí es clara la pregunta? ¿Cómo le demuestras tú o cómo podrías demostrar tu dependencia del Señor? ¿De qué formas? Consultándole, preguntándole, pidiéndole, anhelándole, buscándole, caminando en lo que Él ha construido para ti. La segunda pregunta, que es más difícil, es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás viviendo de esa manera? ¿Ustedes se imaginan que cada vida de las que hay aquí ejecutara el diseño que Dios ha hecho? Esta iglesia sería una locura, como todas las iglesias, si cada uno de nosotros hiciera lo que Dios ha diseñado para su vida. Yo les pregunto, ¿y por qué no?
Lo primero, Dios tiene toda la capacidad para hacerlo. Lo segundo, Dios quiere hacerlo. Y Dios puede hacerlo. Entonces, ¿por qué no sucede? Porque Él no va a violar tu voluntad. Porque Él lo quiere hacer con corazones dispuestos a cumplir. ¿Sí? No puede ayudarme, pero Dios sí puede ayudarte. ¿Sí? Porque Él sí sabe el camino. Dios quiere hacer. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Dios es el que guarda nuestra vida. ¿Cuánto nos afanamos por protegernos, por proteger a nuestra familia? Pero Dios dice que si Él no cuida, en vano vela la guardia. Eso no quiere decir que no cuidemos. Eso no quiere decir que no velemos. Lo que quiere decir es, ¿quién es el que en el que me soporto, me baso para cuidar? No, es que ya tengo guardaespaldas. No, es que ya puse doble chapa en la puerta. No, es que yo ya estoy cogiendo transporte seguro. No, es que yo sé defenderme. No, es que yo sé artes marciales. Lo único que es válido es que el Señor cuida tu vida, cuida tu corazón. Y a veces pasan cosas, aún yo dependiendo del Señor, porque el Señor permite cosas en mi vida para formar, porque Dios está buscando en mí formarme a la estatura del Señor Jesús. Él quiere que yo sea conforme a Él, y para eso va a permitir cosas en mi vida a fin de que yo sea formado. Entonces, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿Cuántas veces nos afanamos por trabajar, por hacer? Estamos en un corre-corre, ¿sí? La Biblia nos lo advierte, que los afanes de este siglo no ahoguen la obra del Señor en tu vida. No estoy diciendo que no trabajen, yo les digo, trabajen y trabajen como para el Señor. Pero ojo que estemos descuidando lo principal. Que creamos que solo el esfuerzo sirve. Yo les digo, el esfuerzo en el Señor es el que da buenos resultados. Señor, dame sabiduría en qué meto la ficha, como decimos. Señor, dame sabiduría para pensar, decidir y actuar correctamente. Aquí estoy, quiero hacerlo, quiero optimizar el tiempo, quiero aprovechar bien el tiempo, quiero esforzarme, quiero hacerlo como a ti te agrada que lo haga, como para ti, no para los hombres. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir el alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Hay un versículo que a mí me encanta, que está en Eclesiastés, que dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo dejan dormir sus riquezas. Y a veces estamos anhelando esa riqueza que no nos deja dormir. El Señor es el único que da riqueza y que a esa riqueza no añade tristeza o no añade angustia. Entonces yo debo buscar en la riqueza del Señor. Si Él provee materialmente, generosamente, es para cumplir un propósito, es para cumplir y bendecir a otros, es para bendecir la familia. ¿Cómo estás construyendo? Quiero hacer un alto en este momento y darles un bono a los jóvenes que no se han casado todavía. ¿Ok? Esto no me lo pidió Mauricio ni ninguno de los líderes de acá, esto es iniciativa del Señor. Porque a veces hay afán de casarse, hay afán de. Pero hay un versículo que nos cuestiona acerca del construir el matrimonio.
Y en la construcción del matrimonio, veamos varias versiones. En Proverbios 24-27 dice: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Esto es haciendo las cosas en orden. De la misma manera que el hombre tiene que quitar los árboles y cultivar la tierra antes de edificar su casa, así también debe tener su vida en orden antes de tener una familia. Yo en términos coloquiales yo digo lo siguiente: ¿han elevado cometa? ¿Qué es lo más harto de elevar cometa? Cuando se enreda la pita, ¿cierto? Elevarla y que se vaya y suéltele, suéltele, ¿sí? Los hijos son expertos para elevar cometa y apenas hay que recogerla le dicen: papi, ¿me ayudas? Y uno ahí tratando de desenredar la pita, ¿cierto? Yo les pregunto, la vida es como esa pita que a veces se ve enredada, ¿sí? A veces yo soy experto, cada uno de nosotros es experto de enredar esa pita, ¿sí? ¿Van conmigo? Entonces yo sabiamente voy a decir: voy a buscar a una niña. Si yo soltero digo, con esta pita enredada, voy a buscar a otra niña para que me ayude a desenredar esta pita, ¿sí? Entonces la otra niña, que tiene también su pita bien enredada, dice: venga, mezclemos las dos pitas para desenredarla mejor, ¿sí? Así es cuando se casan dos inmaduros, así sean cristianos. Están revolviendo dos madejas enredadas. ¿Qué pasa si yo cojo esas dos madejas desenredadas y le meto una tercera y la enrollo y hago un cordón de 3 dobleces? Cordón de 3 dobleces difícilmente se totea o se rompe. Yo te animo a que primero ordenes tu pita y ordenes tu pita, te alinees con el Señor, ¿sí? Y alinees las adicciones que tienes, la mala manera de pensar que tienes, ¿sí? Las cosas que hay que tratar en tu corazón. Y quiero ser claro, toda la vida el Señor va a estar desenredando pita en mi vida. Pero por lo menos lleguen al matrimonio no tan enredados, con algunos nuditos, porque va a ser un desastre cuando mezcles dos pitas enredadas. Eso quiere decir que nunca vas a llegar perfecto al matrimonio, pero sí por lo menos preparado, y preparado espiritualmente, preparado económicamente, ¿sí? ¿Qué dice ahí el versículo? Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos. O sea, alista los campos, y cuando ya estén listos, edifica tu casa. Muchos creen que la niña o el joven con el que se va a casar va a solucionar todos sus problemas. Te los va a enredar más si Jesucristo no es el centro. ¿Para qué es el matrimonio? Uy, no me metí con un tema más complejo. Pero les doy un tip, les doy un apunte nomás. ¿Cuál es el propósito del matrimonio, jóvenes? ¿Pasarla rico? Es una consecuencia. Estar con la mujer o con el hombre con que anhelas, como dicen unos más románticos, no, despertar y ver tus ojos. Calentarnos el uno al otro, porque si el uno se enfría, el otro lo calentará. O si el uno cae, el otro lo levantará. Es una respuesta que muchas veces no se sabe o no se recuerda. Pero Dios creó el matrimonio para le dio al hombre ayuda idónea. ¿Para qué? Si es ayuda, es que viene a ayudar. ¿Ayudar a qué? A ejecutar el propósito de Dios en tu vida. Ayudar a construir en Dios. ¿Ayudar a qué?
¿A ejecutar mi plan? No. Y yo les soy honesto, cuando me casé no tenía todo esto que les estoy diciendo claro. ¿Sí? No lo entendía, nadie me lo había enseñado. Me tocó, con los años he venido aprendiendo y por eso lo enseño. ¿Sí? Y hoy digo, por la misericordia de Dios, Dios me dio una mujer que aporta no a mis planes, sino al plan que Dios ha puesto para que los dos caminemos en él. Entonces ella es la ayuda idónea, ideal, ayuda, colaboradora ideal para ejecutar el plan de Dios. ¿Ya sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? Entonces seguramente sabes qué tipo de mujer necesitas para ejecutar ese plan que Dios te ha dado. ¿Te la compliqué? ¿Sabes cuál es el plan de Dios? ¿Lo estás buscando? ¿Lo estás anhelando? A veces nos conformamos con decir, no, Sunai en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la de Kinder. Esa, o sea, si la violas o si pasas por encima, pues empezaste re mal, ¿sí? Pero nosotros, esa es la básica, ¿sí? Pero la que Dios está pidiendo es, ok, yo he diseñado un plan maravilloso para tu vida. Cuando lo empieces a caminar, te voy a dar la ayuda idónea. La pregunta es, ¿la que estás escogiendo o el que estás escogiendo, ¿sí? ¿Realmente están apuntándole a ejecutar ese plan? Yo me acuerdo cuando novios con mi esposa, uno de los versículos que hoy tenemos todavía en la puerta de nuestra casa, pero de novios hablábamos es, y se ha cumplido, y a veces decimos, ¿por qué dijimos? Pero no, pero en chiste, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy tengo 2 hijos fuera de mi casa, uno en un país preparándose y otro en otro país preparándose para servir al Señor. No lo esperábamos, salieron muy pronto, el segundo salió de 19 años. Cuando miramos la puerta decimos, esto era lo que estábamos buscando. Dios ha dado consuelo a nuestro corazón, pero Dios tiene un plan para tu familia que debemos recorrer, ¿sí? Por eso te digo, hay que orar, hay que escoger bien para que sea realmente ayuda idónea para ejecutar el plan que Dios ha propuesto. Y niñas, miren hombres, perdón lo voy a decir, como lo voy a decir, que valgan la pena. ¿Cuáles son los hombres que valen la pena? Los que aman al Señor y quieren caminar sobre ese plan que Dios ha diseñado para sus vidas. ¿Qué es lo bueno? Que Dios quiere que todos caminemos sobre ese plan. ¿Qué es lo malo? Que no todos quieren caminar en ese plan. En otras versiones, en Biblia de las Américas, ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo, y después edifica tu casa. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Y quiero detenerme en esta un poquito. Antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenadas tus labores. ¿Estás listo? ¿Sabes lo que quieres? ¿Puedes sostener a una mujer? Si no estás jugando al papá y a la mamá. O estás jugando a quemarte, que es lo más triste. Quedó ahí. Creo que ya recibieron harto palo. Entonces, este proverbio puede ser una advertencia para no apresurarse al matrimonio con todas sus responsabilidades. Antes debe estar preparado espiritual, emocional y económicamente. Conforme, dice 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo
edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pilas como construyen en su vida. El fundamento debe ser Jesucristo, ¿sí? Si Jesucristo no es el fundamento de lo que hagas, estás creciendo torcido. Y eso aplica para cualquier plan, sea plan laboral, plan familiar. ¿Cuál es el fundamento? ¿El centro es Jesucristo? La base fue Jesucristo. Pablo lo decía, yo como perito arquitecto o arquitecto experto, entiendo que no puedo cambiar el fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Y todo lo que hago trato de que, o busco de que esté fundamentado en Jesucristo, en su palabra, en su verdad. ¿Cómo estás decidiendo en tu vida? ¿Oras? ¿O tú eres de los que decide y después oras? Hay dos formas. El pueblo de Israel era dirigido, cuando salió de Egipto de su esclavitud, en el día era dirigido por una columna de fuego y en la noche por una nube, una columna de humo, ¿cierto? ¿Y dónde iba esa columna? ¿Adelante o atrás? Porque si fuera atrás, sería el pueblo de Israel diciéndole a Dios, sígueme, yo te digo por dónde es, sigan por aquí, ¿cierto? Pero así no somos muchas veces nosotros en nuestros planes, porque son nuestros planes y no los de Dios. Debemos aprender a seguir, no a que Dios nos siga a nosotros. Dios no te va a seguir, Dios va a quedarse esperando a que tú cambies de camino, que significa te arrepientas. Arrepentirse es cambiar de camino. ¿Qué quiere decir cambiar de camino? Que yo iba para otro lado, me doy cuenta, o Dios me hace dar cuenta, volteo y digo, sí Señor, perdóname, allá está la columna, y voy caminando hacia el camino donde Él quiere que yo vaya. ¿Cómo estás caminando? Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Este pasaje me encanta en cuanto a la construcción. Gente de muchas naciones pasará por las ruinas de la ciudad y se dirá el uno al otro, ¿por qué habrás destruido el Señor esta gran ciudad? La ciudad fue destruida, ¿sí? Y la gente pasaba y decía, ¿por qué esta ciudad tan emprendedora, esta ciudad tan imponente, esta ciudad tan bonita, por qué fue destruida? Y la contestación o la respuesta será, porque violaron su pacto con el Señor, su Dios, al rendir culto a otros dioses. No cuidaron su casa, descuidaron su casa y se fueron a otros dioses. ¿Qué es idolatría? Idolatría es colocar cualquier cosa en el lugar de Dios. Nosotros somos una fábrica de ídolos, nosotros los hombres. Somos expertos en generar ídolos y en colocarlos en el lugar de Dios. Y Dios nos llama a tumbar esos ídolos, ¿sí? O Él los va a tumbar. Yo prefiero quitarlos para que duela menos, ¿sí? Pero si no los quito, Él los va a tumbar para establecer su trono, para establecer su señorío en mi vida. Y esta ciudad fue destruida, ¿por qué? Porque no tuvieron cuidado de cumplir con lo que Dios demandaba de ellos. Y yo debo estar pendiente, cuidadoso todos los días de mi vida de qué estoy haciendo, de cómo lo estoy haciendo, de quién es el que está en el trono. Porque violaron su pacto con el Señor su Dios al rendir culto a otros dioses. Se preocuparon más por otros que por el templo de Dios. Y acuérdense que nosotros somos templo del Señor. Nosotros fuimos comprados con el precio de la sangre de Cristo. Y nuestro cuerpo es propiedad de Dios. O sea, nosotros no podemos disponer de nuestro cuerpo como se nos dé la gana. ¿Sí entienden? O ustedes que tienen aquí rentado pueden pasar allá al frente y pintar la fachada del frente o hacer un graffiti. Los amamos mucho. Dios los bendiga. ¿Sí? Juan 3:16, allá al frente. Suena muy espiritual, ¿lo pueden hacer?
No se debe. Hay consecuencias. Igual, hay consecuencias cuando el templo de Dios no es lugar de oración, no es lugar de clamor, no es lugar de buscar al Señor. Tú te debes al Señor. Tú no le saliste gratis al Señor. Pero Dios quiere construir de ese templo de cada uno un lugar donde la presencia de Dios abunde para que su obra sea vista y su nombre sea glorificado. ¿Ustedes saben que Dios quiere alardear con ustedes? ¿Sí entienden eso? Dios quiere, como decimos aquí en Colombia, chicanear con ustedes. Dios quiere lucirse con ustedes. Dios quiere avergonzar a los sabios y a los necios, ¿sí? A los que se creen mucho, porque escogió a lo vil y menospreciado que somos nosotros para avergonzar a los que más se creen. Dios quiere lucirse, así como Dios escogió al pueblo de Israel para mostrar las virtudes de aquel que los tomó, ¿cierto? Como un pueblo pequeño para mostrar las virtudes de ese Dios grande. Así mismo Dios quiere con nosotros lucirse, construir una casa de oración, una casa de victoria, una casa donde su reino esté establecido. ¿Ese es el anhelo en tu vida? ¿Crees que es lo mejor? ¿Buscas para que seas lo mejor? ¿Permites que Dios haga eso en tu vida? ¿Te la crees? Yo me la creo. Pero la pregunta es, ¿te la crees? ¿Crees que Dios se quiere lucir contigo? ¿Dios quiere mostrar su gloria a través de ti? No nos necesita, eso téngalo claro. Pero por su misericordia y su amor se quiere lucir conmigo. Él quiere mostrar sus virtudes conmigo. Él quiere mostrarle al mundo quién es Él a través de mi vida, a través de tu vida. Construir en Dios es una bendición. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Se me acabó el tiempo. Me quedaron algunos punticos pendientes, pero vamos a orar. ¿Quieren construir con Dios? Si lo permites, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas que aún tú no has visto. Padre, te necesitamos. A veces somos necios y queremos ser constructores en nuestras propias fuerzas y entendemos que si tú no construyes, en vano trabajan los constructores y va a ser una pérdida de tiempo, Señor. Yo no quiero perder tiempo, quiero ser eficaz en construir contigo, Señor, caminar en el camino que tú ya has preparado de antemano, porque cada día de mi vida tú lo has preparado con antelación. Reconocemos nuestra terquedad, nuestra necedad, nuestra soberbia muchas veces, Señor, nuestra altivez, y no reconocemos que tu plan es mejor que el mío. Pero hoy quiero reconocerte como mi creador, mi diseñador, como mi Señor, como mi ejecutor. Y en el nombre de Jesús yo te clamo que hagas cumplir ese plan en mi vida, que me lo muestres, Señor, que me hagas entender tu camino para poder alinear los recursos, las fuerzas. Y aún si soy soltero, Señor, buscar a esa mujer idónea o ese hombre que están buscando caminar en ese camino que tú has preparado de antemano. No quiero ser como ese pueblo que se describe en Jeremías, que fue destruido porque ignoró, abandonó la adoración a ti, porque se olvidó de tus mandatos, porque no buscó lo que tú les habías preparado, porque se fueron a otros dioses, olvidándose de su creador. Quiero estar cada día de mi vida cercano a ti, Señor, porque separado de ti nada puedo hacer. Quiero construir contigo, Señor. Y cuando llegue al cielo, oír un wow de parte tuya, porque lo hice conforme a tu voluntad, Señor. Sé que no te sorprendes, pero sí te agradas de ver a tus hijos caminando en tu voluntad. Sé que tú quieres que cada uno de nosotros ande
en tu victoria, Señor. Tú ya recorriste el camino doloroso y no quieres que nosotros lo hagamos, sino que caminemos en el camino victorioso que tú has preparado para nuestras vidas en Cristo Jesús, porque Cristo lo hizo posible. Padre, yo te clamo por esta iglesia, para que despierte, Señor, para que se anime a creerte, a creer que tú te quieres lucir con ellos, tú quieres mostrar su gloria, tú quieres mostrar tus virtudes a través de ellos, Señor. Cuando nos miramos, Señor, vemos que hay incapacidad, vemos imposibilidad para hacer cosas como tú las pides, pero entre más débil me hago, más fuerte soy, porque tu poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Y cuando veo esa falta de capacidad, puedo clamar a ti y obtener la ayuda, el pronto socorro, para hacer las cosas de una manera sobrenatural. Utilízanos, Señor, estamos aquí dispuestos para que obres en nuestra vida. Estamos aquí dispuestos para que cambies, para que transformes y cumplas tu plan en nuestras vidas. Te lo agradecemos porque la obra de Cristo fue completa en la cruz y porque tu Espíritu Santo vive en nosotros y no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio para cumplir con tu plan. En el nombre de Jesús. Amén.